para mí. Bueno, los libertarios, por supuesto, dieron 94 votos a favor de esta reforma. Ya lo damos por descontado, ¿no? Esta es la base. ¿Estos son todos libertarios puros? Todos libertarios. Mirá, pasa. Un montón. Mirá lo que es. Nunca pensamos que iba a tener tanto poder Milei político eran en el dos Congreso. personas Claro. hace 3 años, 4 La años. última elección fue un golpe justamente que marca esto. Esto es el resultado de la última elección. Claro. O sea, en realidad con los que ya venían de antes, pero digo, bueno, pará. Peronismo, 93 votos en contra, con 91 en contra, y, 93 eran en contra, 91 y 2 que estuvieron ausentes. Vamos para abajo, es lo que ya esperábamos también, que Unión por la Patria y sobre todo más vinculados al kirchnerismo sean quienes se opongan a esta reforma laboral, con múltiples críticas a la acción de los gobernadores peronistas que colaboraron con sus votos a que salga la reforma laboral. Nos lo decía Grabois ayer acá, ¿te acordás? Sí, obvio. Cuestionaba a los propios Es la discusión compañeros. que se viene. Bueno, y acá UCR y PRO, estos son los aliados, te A ver, diría casi esto me interesa. incondicionales del gobierno. A ver, ¿estos van a estar siempre? Porque Lo el sabemos. PRO es el principal aliado del gobierno en el Congreso y la UCR en este tipo de temas, en materia laboral, colaboró en el Senado y también colaboró en la Cámara de Diputados. Vamos para abajo. O sea, vos decís que estos van a estar... bloque principal de aliados acá. En la mayoría de las leyes van a estar. Sí. Generalmente estos son los que están. Y acá tenés Provincias Unidas, que como es un bloque variopinto, también es variopinta la forma en que votaron. Claro, Mirá, a ver. A favor votaron 6. Dentro de los cuales la presidenta de la bancada, que es Gisela Scaglia, es la ex vicegobernadora de Santa Fe, que dejó la vicegobernación para asumir en la Cámara de Diputados, votó a favor. Pero después tenés otros referentes de la bancada que votaron en contra. La coalición cívica votó en contra. Martín Lustó con Mariela Coleta, por ejemplo, que son aliados, votaron en contra. Miguel Pichetto votó en contra, con Massot. ¿No? Juliano bueno, acá, es el que... Massot y Pichetto, bueno... Juliano cuestionaba a los fracción, radicales, decía, ¿no? Si los escuchara Crisólogo Larralde, decía, acá está Juliano. Y acá, ojo con esto, Sí. Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca, son los cordobeses ¿Y que eso no es como... estuvieron. Ah, no estuvieron, por eso Yo están... pregunté hoy qué había pasado y me dicen que Schiaretti tuvo un tema de vuelos y que Torres y García Aresca parece que motivos personales, pero la cuestión es que Córdoba no estuvo. No estuvo en... Muy relevante también lo que pasó entonces con Córdoba. Y acá vemos gobernadores no alineados con un popurrí de diputados que fueron colaborando a través de las distintas provincias. Colaboró Salta, colaboró Catamarca, colaboró Tucumán, Misiones. O sea, el gobierno... Santa Cruz. El gobierno, exacto, acá vamos a ver. Un gobernador si lo tenemos sindicalista. acá. Sí, gobernador sindicalista. A ver si veo... Misiones, ¿no? Los misioneros también acompañaron. Misiones, ¿no? Los misioneros también acompañaron. Bueno, con algunos que votaron en contra. Y tenemos algo más. Y Y bueno, la izquierda, por supuesto, votó en contra. Acá lo vemos. Fueron uno de los principales opositores a la reforma, incluso con movilizaciones en las calles. El día de ayer, y acá tenemos otros, con uno a favor y otro en contra. Gerardo González y, bueno, Natalia de la Sota, por ejemplo, cordobesa, ella votó en contra. Y también Marcela Pagano en contra. Que en la ley de bases, que incluía un capítulo laboral muy parecido a la norma esta, votó a favor. Marcela Pagano, que era libertaria y ahora está completamente enfrentada al gobierno de Javier Milei. Me parece, y es la discusión que está en puja, es el tema de los gobernadores. Cómo los gobernadores apoyaron la reforma laboral de Javier Milei a través de los votos de sus diputados, a través de los votos de sus senadores y sobre todo los gobernadores peronistas, que ahí es donde se está dando toda una reconfiguración o una discusión dentro de la oposición, porque sobre todo más vinculado al kirchnerismo les están diciendo a ustedes los votaron como opositores a Milei y ahora están colaborando con Milei en estas leyes. Así yo te hacía referencia a lo que viene. Porque esta ley incluye algo. ¿Qué es lo que te dicen los empresarios que tienen que contratar? Sí. El problema nuestro no es solo la ley, sino también la ejecución de la ley. Y esto tiene que ver, obviamente, con la justicia. Sí. Hay una discusión importante sobre el fuero en el que tienen que transcurrir o sea, ¿quiénes van a decidir? ¿Quiénes van a decidir respecto de los despidos, cualquier conflicto laboral? Y la ley incluye un traspaso a la ciudad de Buenos Aires. Muy polémico, por eso hay algunos que, incluso la justicia, que dicen esto se va a judicializar. Y tenemos la invitada
perfecta para tratar este tema. La verdad que sí. La verdad que sí. Ella está con nosotros, es María Elena López, es jueza y nos va a ayudar, es jueza del Foro Laboral. Del Foro Laboral y es vicepresidenta además de la Asociación de Magistrados, ¿no? ¿Tengo entendido? O sea que mejor entrevistada imposible para analizar de ahora en adelante, o sea, después del Senado, en realidad la semana que viene se va a terminar de cocinar esto a nivel legislativo y vamos a empezar a hablar de la aplicación de esta ley. Doctora, contemos primero, gracias por venir. Gracias. Contemos qué es lo que determina esta ley y por qué hay una controversia. Acá hay una cuestión que queda un poquito tapada en relación, porque hay tantos artículos sobre la ley de fondo que de esto no se habla, que es a quienes se les impide interpretar esta ley. Yo pertenezco a un fuero, que es el Fuero Nacional del Trabajo, soy jueza de trabajo, que es un fuero con mucha historia, que ha sido creado hace más de 80 años, que tiene una mirada siempre dentro del marco de lo que es el sistema institucional y constitucional, al que directamente se le ha dicho que no va a intervenir más en estos temas laborales. Eso tiene una gravedad institucional enorme. Hay un acuerdo de la política por el cual dos poderes del Estado han decidido que el tercer poder, que es el contrapoder, es el que controla, es el que analiza la Constitución, no exista más. Nosotros somos 80 juzgados, en este momento hay 30 juzgados vacantes, la ley dispone que esos se cierran y dice que los otros 50 no van a entender más en una cuestión que es su materia específica, es su materia para la que fueron designados. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 trabajadores que pertenecen al Fuero del Trabajo, secretarios formados que han hecho toda una carrera. Aclaremos por qué es importante esta discusión, porque cuando se ve desde el lado del empresario dicen la justicia laboral es parte del problema, se habla de la influencia de Recalde, de su mujer que era camarista, o que es camarista. No, ya no. Ya no. Entonces es un tema muy sensible. De hecho, doctora, hay quienes en el derecho dicen, en realidad, ¿por qué tiene que existir un fuero laboral per se si podría tramitarse la justicia civil? De todos modos, en definitiva, son relaciones entre personas. No siempre. No siempre. Cuando este fuero se creó sin hacer esta división. Entonces, si vos me decís, bueno, yo ayer lo daba como ejemplo, ¿quién tiene que resolver y subsidiar, por supuesto, el costo de un juicio laboral de un mozo del restaurante de la esquina? ¿No es cierto? Por supuesto que es la ciudad y la competencia es de la ciudad. Pero el Fuero Nacional tiene otras competencias que no tienen las provincias, que tiene que ver con el control de la ley de asociaciones sindicales, con cuestiones que son interjurisdiccionales, que abarcan a dos provincias. Hay muchas, la mayoría de las sociedades tienen su domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero el contrato de trabajo se desarrolla en otro lugar. Eso no lo podría resolver la justicia de la ciudad. Tampoco va a poder la justicia de la ciudad absorber la enorme cantidad de causas que nosotros recibimos. ¿Tiene un sesgo la justicia laboral? ¿Tiene un sesgo la justicia laboral? Tiene principios que son académicos, que son formativos. No políticos. Por supuesto que no, que están en la ley de contrato de trabajo, que no los modificaron y que además abarcan a todos los jueces del país. Este fin de semana, porque aparte a veces se confunde todo, ¿no? Entonces, en el marco de esa confusión, todo ayuda. Se habló del juicio de Manaos, 4 días, todo el feriado hablándose del juicio de Manaos. No se decía con tanta claridad que pertenecía a la Corte Suprema de Mendoza. No se decía que la Corte de Mendoza disminuyó la indemnización en un monto importantísimo. No se decía que ese juicio tuvo muchísimos errores de procedimiento. Es más fácil decir la quiebra a la empresa, o sea, muchas veces, quizás sin quererlo, ¿no? Estamos como haciendo el campo orégano para que se produzcan cuestiones que son mucho más graves. No, ¿sabe por qué esto sale del Poder Ejecutivo y después logra el aval del Poder Legislativo. Desde el fuero laboral, ¿qué creen? ¿Que hay un encono del gobierno con este fuero por algunas decisiones que fueron en contra de lo que el gobierno pensaba hacer en materia de política laboral? ¿Qué es lo que consideran? Yo creo que en alguna medida, por supuesto que cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que cada uno le toque. Hubo algunas decisiones que fueron corregidas, como el tema de la tasa, ¿no es cierto?, por la Corte, que ya la Cámara ha modificado. O sea, ¿a qué tasa se actualizan indemnizaciones que vienen de años y por la inflación tenían que ser actualizadas?
Y lo que tenemos es, había 10 salas y 6 criterios distintos. Y había empresas, siempre pongo el ejemplo de Piegar y el restaurante, que directamente tenían una suma astronómica que se veía muy cerca de cerrar, nada más que por un empleado. Digo, por eso le preguntaba si existe un sesgo, porque a veces, mirándolo de afuera, obviamente, y le hablo sobre todo hablando con pymes, que la justicia no tiene en la cabeza lo que significa contratar, pagar salarios, ¿no? Esto es un poco el discurso que uno escucha en cámaras empresariales. Y yo creo que nosotros conocemos bastante, no solamente aplicamos la ley, sino que intervenimos en procesos conciliatorios. Siempre tratamos de abordar y que la gente trate de resolver en una sociedad tan judicializada como la que tenemos, que no es solamente en el tema de trabajo, ¿no es cierto? Todos tenemos un problema y pretendemos que la justicia lo resuelva. Hay mucho para hacer y hay mucho que intentamos hacer. Ahora, en el caso específico del sistema de pymes, yo no legislo, yo aplico la ley. Entonces tengo una norma, tengo una situación, se somete y cuando ya viene a mis manos, a mí no me queda otra cosa. Muy importante que aplicar esto. la ley. Pero, perdón, me quedó pendiente, María Elena, ¿cuál era la opinión? Si ustedes, o usted, particularmente, pues estamos hablando con usted, ¿creen que hay un encono del Poder Ejecutivo y avalado por el Poder Legislativo contra el fuero por las decisiones anteriores que tomaron respecto de la política laboral del gobierno? Sí, yo creo que específicamente hay una decisión de que no seamos nosotros quienes interpretemos esa ley. Evidentemente, quizás no guste esa mirada, todavía no lo sabemos. Nosotros lo único que hacemos es confrontar la ley y hacer un test con la Constitución. Muy importante eso que está diciendo. Usted dice, acá el problema, yo con la ley no me meto, nosotros aplicamos la ley. Entonces voy a incorporar, si me permite, a Juan Pablo Chiesa, él es abogado laboralista, tengo entendido que está a favor de la ley. Juan, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La pregunta es, con esta ley y el mismo fuero, ¿para vos cambia la cosa o indefectiblemente hay que cambiar de fuero? No, a ver, esta ley, esta reforma, como ya lo hablamos la semana pasada, que es la segunda temporada de Una Payasada, esta ley está completamente débil, floja, light, en cuanto a la modernización de las leyes laborales, de la ley laboral, la 20144. Yo le pregunto a todos, ¿qué moderniza esta ley? ¿Moderniza algo? ¿Futuriza algo? O sea, esta ley es completamente un marketing político. Yo estoy a favor de modernizar las leyes laborales cada 2 o 3 años. Estoy a favor de una reforma laboral a fondo, que el vínculo entre el empleador y el dependiente, ese vínculo, esas partes, sea más ameno, haya menos conflicto y más diálogo. Ahora, no tiene nada que ver con la justicia. Vos no podés desarmar el fuero nacional. Yo soy partidario de que todas las provincias tengan su fuero. Me gustaría que la ciudad tenga el fuero laboral, pero sin desarmar el fuero nacional. No podés desarmar 80 juzgados laborales y transformarlos en 10. ¿Qué haces con los 80 jueces? Con los 80 secretarios, con los prosecretarios, con los escribientes. Y aparte, la justicia en la ciudad no va a soportar la presión de la cantidad de juicios que hay por culpa de la ley. O sea, ¿me entendés que es un círculo vicioso? Ahora, ¿cómo la ley que tenés... Perdón, interrumpo 2 minutos porque ¿cómo se resuelve esto? Porque generalmente cuando hay un conflicto decimos vamos a la justicia, como la doctora acá lo decía, pero ahora el conflicto es de los propios jueces de un fuero que le sacan competencias en determinados asuntos. ¿Cómo se resuelve? ¿Lo tiene que resolver la justicia misma? ¿Los jueces pueden presentar? ¿Cómo es? No, a ver, hay muchas materias, muchas instituciones, como por ejemplo la conciliación, el arbitraje, formas que hay, diferentes capas antes de llegar a la justicia. Yo no puedo ir a un juez así porque sí. Lo que pasa es que en este país se perdió el respeto a las instituciones.
Entonces yo necesito tener diferentes capas ante la ciudad. Existe el SECLO. Eso lo entiendo, es una digo, instancia con el conciliatoria. reclamo que haga el Fuero Laboral Nacional respecto de las competencias que ya no va a tener. Lo que pasa es que es más grave que quitarle las competencias. Nosotros estábamos trabajando con la ciudad en el Ministerio de Justicia, entendiendo que había algunas competencias que debían pasar a la ciudad. El tema es que las competencias que son propias nuestras, que no tienen las provincias, dicen, bueno, no, tampoco ustedes van a intervenir en eso, va a pasar a la... Bueno, no, tampoco ustedes van a intervenir en eso, va a pasar a la Justicia Contencioso Administrativa Federal. Entonces, no es un quite de competencia, es una remoción. Es una remoción. Hay un fallo de la Corte que en este caso va en el sentido del gobierno. A ver si lo podemos aclarar. En realidad, lo que dice el fallo de la Corte es establece una instancia intermedia entre nosotros y ellos, que es el Tribunal Superior de la Ciudad. Pero tiene que ver con una cuestión procedimental. No tiene que ver... Bueno, seguramente la Corte es nuestro superior tribunal y algo... O sea, ¿esto lo va a decidir la Corte en definitiva? Si se judicializa, esto terminaría en la Corte. Nosotros estamos analizando. Es muy grave. Institucionalmente es muy grave. Esto le cambia la vida a la gente. Eso es lo que no se entiende. Hoy somos nosotros. Mañana es la justicia civil. Entonces yo te digo, vos tenés un tema de salud, vas a querer ir en un amparo para que el Estado te provea la salud y ese juez civil va a tener independencia para resolver. O sea, no es una cuestión disciplinadora esto. La justicia tiene que ser independiente, tiene que tener la posibilidad de resolver, porque somos el contrapoder del Estado y no somos jueces militantes, no somos jueces que tengamos... No, tenemos una orientación, o sea, tenemos un... Bueno, la familia Recalde tiene una doble, en eso son abogados, laboralistas, están en la justicia, estuvo, digamos, no sé cómo es el caso de la camarista, y tiene una militancia. O sea, yo te voy a decir una cosa, acá lobby en el Poder Judicial hace todo el mundo. Sí, claro. O sea, te vienen a pedir el sector empresario, te lo viene a pedir el sector sindical. El tema es en qué posición te parás vos, cómo estás vos frente a la vida. Nosotros pertenecemos a un fuero que tiene historia, que tiene formación. Sus secretarios, como dijo el doctor, sus prosecretarios, rinden concursos permanentemente, se forman, tenían una gran expectativa de cubrir esos 30 juzgados, porque han dedicado toda su vida a la formación. ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque no le gusta la orientación. Los principios están en la facultad, los aprendimos. Nos dicen que el sujeto de preferente tutela que tenemos es el trabajador. Eso no quiere decir desequilibrar la balanza. Yo te puedo asegurar que muchos rechazamos una enorme cantidad de reclamos que no tienen un segundo. ¿Qué piensa un abogado laboralista de la justicia laboral? ¿Hay sesgo, Juan, en la justicia laboral? Sí, por supuesto, lo hay como en todas las justicias, civil, comercial, penal, laboral. La justicia laboral sufre muchos golpes, por ejemplo, los edificios que tiene la justicia laboral, Diagonal Norte, Lavalle, Perón, son edificios viejos, pero eso es culpa que la política nunca se ocupó de cuidar un fuero tan preciado como la justicia laboral. Y como te dije, no cualquiera puede ir a hablar con un juez. O sea, tiene que haber ciertos estándares. Yo, por ejemplo, en diciembre, ya que estábamos en los concursos, fui aspirante y rendí examen de los concursos para 6 jueces laborales. Ahora estoy esperando los resultados. ¿Para qué abrieron una convocatoria para cubrir 6 juzgados a nivel nacional si ahora lo van a eliminar? O sea, fíjate cómo es toda esta desprolijidad que nace de la política, porque vamos a ver, yo litigo de ambas partes, más empleador que dependiente. Pero te digo, un juicio, si vos agarrás la ley de procedimiento, un juicio laboral no puede durar más de 8, 9, 10 meses, un año. Bueno, duran varios años. A ver, doctora. Bueno, mi promedio mío. Pero eso es un problema. A ver, me interesa la opinión de la doctora. ¿Por qué duran tanto tiempo los juicios? Depende el manejo del procedimiento. Por supuesto que si el procedimiento fuese más corto, duraría menos. Yo te puedo hablar de mi juzgado o de los juzgados que he subrogado. Está bien. Hay un caso, por ejemplo, la bodega Norton acaba de tener que pagar casi 400 millones de pesos por un empleado de, creo que era 2004, 2005. Está bien, pero hay una parte que nos cabe a nosotros y hay otra parte que le cabe al profesional que interviene. Al juez.
No, al abogado que lleva el litigio. Bueno, pero el juez se supone que... No, el juez impulsa, pero hay una parte que es notificar, encontrar a las partes, llevar... Si vos a un testigo no lo llevas a la primera audiencia, tenés otra, después tenés la posibilidad... Bueno, hay una serie de dilaciones... Al abogado por ahí le conviene que dure eternamente porque cobra honorarios. Bueno, pero de esa parte yo no me voy a hacer cargo en el marco del proceso. Y luego hay un tema que tiene que ver con gestión. Que realmente lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Formándonos y a pulmón. En mi juzgado no duran más de 1 año y medio los juicios. Muchas gracias por venir y bueno, por contarnos lo que les está pasando a ustedes. Está recién empezando esta discusión. Juan Pablo, muchas gracias también. Gracias por esta conexión. Vamos, gracias, saludos, gracias por la invitación. Chau, chau. Por favor. Y hay información urgente.